Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el corazón del Amazonas colombiano. Preparados para explorar la selva, conocer a su gente y descubrir su historia. Y lo que es más importante, ahondaremos en un futuro que, como verán, se presenta esperanzador. Un futuro ligado a un discurso que hemos analizado, pronunciado en el mismísimo Amazonas. Un discurso que conecta temas tan complejos como la violencia, el narcotráfico, el cambio climático. Y que sorprendentemente propone un papel inesperado para el ejército en un futuro sostenible. Interesante, ¿verdad? Pues vamos allá. Lo que más me ha llamado la atención es cómo este discurso va más allá del típico plan político. ¿A qué te refieres? Se nota una profunda comprensión de los desafíos de la región, pero propone un camino a seguir. Entiendo. ¿Y qué lo hace tan especial? Combina pragmatismo y optimismo a partes iguales, algo que no se ve todos los días. Me encanta cuando un plan es pragmático y esperanzador. Y precisamente este discurso comienza con fuerza, Sí. pintando una imagen muy vívida del pasado de la región. Ah, sí. Hablando de cómo la violencia ha marcado a generaciones enteras. Exacto. Desde la época de la violencia liberal conservadora del siglo XX. Un conflicto que moldeó la compleja relación de la gente con las Fuerzas Armadas. Totalmente. Y es que el discurso no se queda anclado en el pasado, sino que nos lleva al presente. Claro, porque ese legado de violencia sigue ahí. Y nos ayuda a comprender cómo el conflicto ha ido evolucionando. De luchas ideológicas a la era de las economías ilícitas. Exacto, con el narcotráfico como protagonista principal. Un problema que, como bien dice el discurso, es global. Totalmente de acuerdo. Y lo que me parece clave es que el discurso enfatiza esa naturaleza global. Claro, no se puede hablar de narcotráfico solo desde la perspectiva colombiana. Exactamente. Menciona específicamente la creciente demanda de cocaína en Asia. Lo que añade mucha presión a la búsqueda de soluciones, ¿no crees? Sin duda. Y esto nos lleva a uno de los puntos centrales del discurso, ¿A cuál te refieres? a la bioeconomía como posible solución. ¿No te parece una idea fascinante? La verdad es que sí, Imaginar un futuro donde el Amazonas colombiano prospere no por la explotación. sino por el aprovechamiento sostenible de su biodiversidad. Exacto. Pero claro, seguro que nuestros oyentes, igual que yo al principio, ¿Qué pensaban? ¿cómo se hace eso? Y más aún, ¿qué papel puede tener el ejército en un modelo así? Ahí es donde el discurso se vuelve realmente interesante, ¿verdad? Sin duda. Porque propone un rol activo para las Fuerzas Armadas, ¿En serio? pero no en la lucha contra la población o la erradicación de cultivos, sino en la protección de esa bioeconomía emergente. Entiendo. Una especie de guardianes de la selva y facilitadores del desarrollo sostenible. Casi nada. Y no solo eso, el discurso también habla de la educación. En la selva. Sí. Y de la investigación. Imagina soldados estudiando botánica y biología. Es una imagen potente. Para mí ilustra cómo el camino a la paz a veces implica romper con ideas. Preconcebidas. Exacto. Y buscar soluciones innovadoras, por muy inesperadas que parezcan. Totalmente de acuerdo. Y lo interesante es que el discurso no se queda solo en palabras. Ah, no. Termina con un llamado a la acción, instando a todos a pensar cómo podemos contribuir. A un futuro más justo. Exacto, para las comunidades del Amazonas. Y aquí es donde me parece que la cosa se pone realmente interesante. A que ese llamado a la acción nos interpela a todos. La clave, como lo veo yo, está en la colaboración, Ajá. en crear puentes entre diferentes sectores. Mm. Y aquí el discurso también aporta una idea crucial. ¿Cuál? La importancia de entender la historia y la idiosincrasia de la región. No podemos hablar de construir un futuro sostenible sin reconocer las heridas del pasado, ¿verdad? Totalmente. Pero- Como dices, no se trata solo de llegar con la solución perfecta, sino de comprender el terreno donde esa solución tiene que funcionar. Y hablando de soluciones, antes mencionábamos esa idea tan potente de la bioeconomía, pero creo que sería interesante profundizar un poco más. ¿Qué significa exactamente eso en este contexto? ¿De qué productos o actividades concretas estamos hablando? Pues mira, la bioeconomía abarca un abanico enorme de posibilidades desde la producción de alimentos y medicinas a partir de plantas autóctonas hasta el desarrollo de nuevos materiales biodegradables, el turismo ecológico. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que cambiemos el chip, que en lugar de ver la selva como un obstáculo para el desarrollo, la veamos como un tesoro que puede impulsar una nueva economía. Suena a que realmente podría haber un cambio radical en la economía de la región. Pero siendo realistas, ¿qué ejemplos concretos se mencionan en el discurso? ¿Qué tipo de productos podrían ser sus motores de cambio? El discurso menciona, por ejemplo, la enorme cantidad de plantas y frutos de la selva que aún no se han estudiado a fondo y que podrían tener propiedades increíbles para la nutrición, la medicina o la cosmética. Imagínate poder crear productos completamente naturales y sostenibles provenientes del corazón del Amazonas. Eso sí que sería revolucionario. Sería como descubrir un tesoro escondido en nuestro propio jardín.
Y me gusta que menciones lo de completamente sostenibles, porque ahí está la clave. No se trata solo de extraer recursos, sino de generar un ecosistema económico que beneficie a la selva y a sus habitantes a largo plazo. Exacto. Y aquí es donde el papel del ejército se vuelve aún más interesante. No se trata solo de proteger la selva de la deforestación o la minería ilegal, que por supuesto también es importante, sino de que se conviertan en un motor de desarrollo sostenible. El discurso propone, por ejemplo, que el ejército colabore con las comunidades locales en investigación, la producción e incluso la comercialización de estos nuevos productos bioeconómicos. Un ejército que no solo protege, sino que también cultiva y comercia. La verdad es que suena a un cambio de paradigma bastante radical. ¿Crees que es realmente viable? ¿Cómo se imagina el discurso de esa transformación? Claro, no es algo que suceda de la noche a la mañana. El propio discurso reconoce que hay muchos obstáculos, que el narcotráfico no va a desaparecer por arte de magia, que construir un futuro diferente requiere un esfuerzo sostenido y un cambio de mentalidad profundo. Sin embargo, lo que me parece más esperanzador es que no se limita a señalar los problemas, sino que ofrece soluciones concretas. Habla de la necesidad de crear instituciones, laboratorios, fábricas. Infraestructuras. Claro, no se puede tener una nueva economía sin carreteras que la conecten sin sistemas de producción y distribución eficientes. ¿Y qué dice el discurso sobre cómo se financiaría todo esto? Porque seamos sinceros, una transformación así requiere una inversión considerable. Tienes razón, no es algo que se pueda improvisar. El discurso lo aborda desde una perspectiva de inversión a largo plazo. Argumenta que destinar recursos a la bioeconomía no es un gasto, sino una apuesta estratégica, una inversión en un futuro más próspero y sostenible. Es decir, que la selva, si se cuida y se aprovecha de forma inteligente, puede ser una fuente de riqueza mucho mayor que la cocaína o la tal ilegal. Y no solo eso, una riqueza que puede distribuirse de forma más justa, generando empleo digno y oportunidades reales para las comunidades locales. Exactamente. Y aquí es donde volvemos a esa idea del ejército como garante de la paz y la prosperidad. Sin embargo, y esto es importante destacarlo, el discurso no cae ni de ismos. Es consciente de que el camino no va a ser fácil, de que existen muchos obstáculos y que el narcotráfico no va a desaparecer de la noche a la mañana. Claro, la realidad del terreno siempre es compleja, eso es innegable. Pero lo que me parece más valioso de este discurso es que a pesar de ser realista, también es profundamente optimista. Nos recuerda que la selva amazónica es un tesoro invaluable, no solo por su biodiversidad, sino también por el potencial humano que alberga. Totalmente. Y lanza una pregunta que me parece fundamental para cambiar nuestra perspectiva. ¿Y si en vez de ver la selva como un obstáculo para el desarrollo, la viéramos como el motor de una nueva economía? Una economía que no solo genere riqueza, sino que también restaure el tejido social que brinde oportunidades a las nuevas generaciones. Y que contribuya a la lucha contra el cambio climático. Al fin y al cabo, la Amazonía no es solo el pulmón del planeta, sino también un sumidero de carbono vital para frenar el calentamiento global. Protegerla es proteger el futuro de todos, no solo de quienes la habitan. Exacto. Y este discurso nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en todo esto. ¿Cómo podemos incluso desde la distancia contribuir a que esta visión se haga realidad? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para apoyar un modelo de desarrollo más justo y sostenible? Ahí queda la pregunta flotando en el aire como una semilla que espera germinar. Para ir cerrando esta inmersión profunda, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una última imagen. Imaginen un futuro donde los ríos del Amazonas, en vez de transportar droga y violencia, transportan productos naturales que llegan a todo el mundo. Un futuro donde los soldados, en vez de combatir la guerrilla, trabajan codo con las comunidades indígenas, plantando árboles, investigando nuevas medicinas, protegiendo la selva que durante tanto tiempo fue escenario de conflicto. Un futuro donde la selva, en vez de ser sinónimo de conflicto y destrucción, sea sinónimo de paz, prosperidad y esperanza. Un futuro donde la Amazonía colombiana pueda desplegar todo su potencial, no solo para Colombia, sino para toda la humanidad. Y hasta aquí nuestro viaje por el corazón del Amazonas. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Esperamos que les haya resultado tan inspiradora como nosotros. Hasta la próxima.